Listo. Gracias, Alex. Buenas tardes a todos. Una disculpa, estaba rindiendo una información que me estaban requiriendo, pero continuamos. Antes, ¿alguien tiene alguna pregunta, comentario u observación que hacer? Bien. Ante el silencio, me imagino que no hay preguntas, comentarios ni observaciones. Vamos a continuar con el desglose de estos supuestos de procedibilidad de el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Me parece que los casos más sencillos, desde el punto de vista jurídico, sin tanta complicación, son los tres últimos que mencionábamos ayer: la no expedición oportuna de credencial para votar, la posible no inscripción en la lista nominal de electores o, en su caso, la exclusión indebida de la lista nominal de electores. En los dos supuestos anteriores a estos tres, que es violación al derecho de ser consejero del Instituto Electoral Local y consejero del Instituto del Tribunal Electoral Local, recordábamos ayer los datos históricos de que no estaba prevista expresamente esta posibilidad de impugnar actos que en el tiempo pasado eran del Congreso del Estado, tanto la designación de consejeros como la designación de magistrados electorales. Actualmente decimos es competencia la designación de magistrados de la Cámara de Senadores y la designación de consejeros del Instituto Electoral Local, competencia del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Pero la hipótesis de procedibilidad sigue siendo la misma. El párrafo 2, adicionado en 2008, está vigente. Lo que ha cambiado es la legitimación pasiva. Ahora el demandado es el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, si hablamos de designación de consejeros locales, o la Cámara de Senadores, si hablamos de la elección de magistrados. Y a propósito de la palabra que estoy usando, en la propuesta de reforma electoral del presidente de la República se alude a la elección de consejeros y magistrados a nivel nacional. Ya se eligen, nada más que la elección es indirecta. Es elección, en el caso de magistrados, elección de la Cámara de Senadores, a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante ternas para cada cargo a ocupar. Y se requiere el voto calificado de las 2/3 partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores. Sí, ya somos o son sujetos de elección, pero de una elección indirecta. En el caso de los consejeros locales, sí es una designación previo amplio procedimiento que sigue el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Y también decíamos, no está en la ley, pero la elección de consejeros del Instituto Nacional Electoral para el Consejo General es competencia de la Cámara de Diputados, a una convocatoria abierta y por decisión también calificada de la mayoría de los integrantes presentes de la Cámara de Diputados. Y la elección de magistrados del Tribunal Electoral Federal, tanto sala superior como salas regionales, es igualmente objeto de impugnación mediante este juicio para la protección de derechos político-electorales del ciudadano. No está prevista de manera específica ninguna de estas dos posibilidades de procedibilidad, pero jurisprudencialmente se ha establecido
la procedibilidad que faltaría en esta enumeración, porque esta sistematización que hice es solo a partir del texto de la Constitución y del texto legal. Por eso hablamos de procedibilidad objetiva conforme a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Sin embargo, si tomamos en cuenta la jurisprudencia, la procedibilidad se amplía. Vamos a ver algunos otros temas en minutos posteriores. Vamos a la lámina siguiente, por favor, Alex. La negativa de registro como candidato a un cargo de elección popular. El que recibe una respuesta negativa a su solicitud de registro como candidato puede promover este juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano en términos de lo dispuesto, decíamos ayer, en el inciso D del párrafo 1 del artículo 80 de la Constitución. Ciudadano que considere que se violó su derecho político electoral de ser votado, cuando habiendo sido propuesto por un partido político, le sea negado indebidamente su registro como candidato a un cargo de elección popular. Y decíamos, con independencia del derecho que tiene el partido político postulante de promover el recurso de apelación para impugnar esta negativa, también el propuesto candidato que ha recibido la denegación al registro puede promover el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. No importa el cargo de elección popular para el cual ha sido propuesto, obviamente estamos hablando del orden federal. En el orden local, se tiene primero que agotar las instancias previstas en la legislación del Estado. Y lo mismo, la asociación, la organización de ciudadanos que pretenda constituirse como partido político. Si una vez cumplido todo el procedimiento, bien o mal, no voy a calificar, simplemente cumplido el procedimiento previsto en la Ley General de Partidos Políticos, llega al momento final de solicitar su registro y la solicitud es denegada, le recae una resolución negativa de registro, tiene la organización de ciudadanos como organización el derecho de impugnar esa negativa. Para este efecto debe actuar por conducto del representante de la organización. No importa el tipo de organización. Puede ser una agrupación política nacional, puede ser una asociación civil, puede ser como sucedió con el actual partido Movimiento de Regeneración Nacional, que surgió como un movimiento ciudadano. Posteriormente asume la calidad de asociación civil y como asociación civil lleva a cabo el procedimiento de constitución de partido político y obtuvo su registro. Pero si la organización interesada no obtiene una resolución favorable, la resolución negativa es impugnable por la organización. Pero ahora que hablo de organización que recibe una resolución negativa, y decía puede ser positiva, como sucedió con Morena. La resolución positiva también es objeto de impugnación, pero los legitimados para impugnar son los demás partidos políticos y por supuesto tendría que ser mediante un recurso de apelación y no mediante juicio ciudadano. La misma argumentación, los mismos razonamientos podemos decir respecto de
la organización de ciudadanos que obtiene su registro como agrupación política. Si solicitado el registro, la respuesta es negativa, esta negativa es impugnable mediante el juicio que estamos estudiando. La violación de derechos como afiliado a un partido político, creo que ayer dimos varios supuestos, varios ejemplos y quedó agotada esa parte. Violencia política contra las mujeres en razón de género. Decíamos ayer, con independencia de que la mujer víctima de una conducta negativa, de una conducta de violencia política, puede presentar su queja ante el Instituto Nacional Electoral por conducto de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y se puede llevar a cabo un procedimiento especial sancionador. Esto para efectos de sancionar al que cometió la conducta ilícita de violencia política, pero también puede impugnar esa conducta mediante el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano a fin de que el agravio sea reparado. Si las finalidades son distintas y pueden coexistir las dos vías, la vía administrativa del procedimiento sancionador y la vía jurisdiccional del juicio para la protección de derechos político-electorales del ciudadano. En cuanto a la negativa a otorgar constancia de mayoría y validez al candidato triunfador en una elección, aduciendo inelegibilidad del candidato, decíamos solo en materia de elecciones locales y municipales, conforme a lo dispuesto en el artículo 82, párrafo 1, inciso B, de la Ley de Medios de Impugnación. Por supuesto, debe el ciudadano interesado, el candidato agraviado, debe agotar las instancias previas de impugnación. No puede llegar directamente al juicio para la protección de derechos político-electorales del ciudadano de carácter federal. Tiene que agotar las instancias locales. Salvo que haya riesgo de que se torne irreparable el agravio ocasionado a consideración del candidato, caso en el cual podrá promover el juicio federal por la situación excepcional que conocemos como acción per saltum, acción que se ejerce directamente ante el Tribunal Federal sin agotar las instancias previas si está en riesgo el derecho lesionado de no poder ser reparado para el caso de agotar todas las instancias previstas en la legislación aplicable. Y lo mismo, vamos a la lámina siguiente, por favor. Lo mismo sucede cuando el candidato triunfador es declarado inelegible y por tanto se revoca la constancia de mayoría y validez, no solo cuando se le niega, sino también para el caso de que le sea revocado. Todo lo demás que hemos dicho es aplicable a esta materia, es decir, agotar el principio de definitividad, promoviendo los medios de impugnación previstos en la legislación aplicable, ya que estamos hablando de elecciones locales y elecciones municipales. Y esto sucede también para los candidatos que son electos por el principio de representación proporcional. La negativa a otorgarles la constancia o bien la revocación de la constancia de asignación que les haya sido otorgada. Negar la constancia de asignación o revocar la constancia de asignación. Aquí hubo un error al señalar el segundo supuesto. No son dos veces negar la constancia, sino una es negar constancia y la otra es revocar la constancia
de asignación. Y luego, siguiendo la temática, siguiendo el método establecido por el legislador, decíamos otros supuestos de procedibilidad según lo previsto en el inciso F del artículo 80, párrafo 1 de nuestra Ley de Medios. Lo he dejado así, en términos generales, como otros. Vamos en unos minutos a ver algunos de estos supuestos. Vamos a la lámina siguiente, por favor, Alex. Cuando tengan alguna pregunta, comentario u observación, por supuesto, esto ya lo habíamos visto el día de ayer, el derecho a ser votado. Vamos a la siguiente, a la que sigue, por favor. La que sigue. Bien. Eso también ya lo habíamos explicado ayer. Vamos a la que sigue. Otros supuestos de procedibilidad en términos del artículo 80, párrafo 1, inciso F. Les decía, lo vamos a ver. Lo que siguen son temas interesantes de la jurisprudencia de la Sala Superior, algunas tesis relevantes en esta materia que nos va a ampliar el panorama o nos va a confirmar el panorama de lo que hemos expuesto hasta ahora. Vamos a la siguiente, por favor, Alex. Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano procede cuando se reclamen violaciones al derecho de afiliación dentro del procedimiento para constituir un partido político nacional. Fíjense cómo esta tesis reciente, tesis de jurisprudencia 8/2021, yo me niego a hablar de jurisprudencia 8 o jurisprudencias. Es un error lingüístico. Es tesis de jurisprudencia para diferenciarla de la tesis relevante o de la tesis aislada o de la tesis relacionada, sí, relacionada con otras tesis o con una tesis de jurisprudencia. Pero son palabras que se van abandonando indebidamente, por eso yo he querido insistir anotando en cada caso tesis de jurisprudencia número 8/2021, la octava tesis sustentada en ese año por la Sala Superior. Y veamos, este caso es distinto a lo que ya hemos expuesto. Por eso lo que les decía, en otros vamos a encontrar una gran variedad, pero también de las tesis que estamos citando en esta exposición, vamos a encontrar la confirmación de lo que hemos dicho en los supuestos que han quedado graficados en las diapositivas que hemos presentado. Leemos en esta tesis de jurisprudencia: de la interpretación de los artículos 1, 9, 17, 35, fracción tercera, 41, bases 1 y 6, y 99, párrafo cuarto, fracción quinta, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 40, 41, 42, 79, 80 y 83 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, se desprende que cuando dentro del procedimiento de creación de un nuevo partido político nacional se reclamen violaciones al derecho de afiliación, la vía idónea para su impugnación es el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía. Vamos a la lámina siguiente. Al ser el medio procedente contra actos o resoluciones de la autoridad que violen los derechos político-electorales o los derechos fundamentales relacionados con los de carácter político-electoral. En el caso, el de asociación individual y libre para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos
del país, y no así el recurso de apelación, el cual procede, entre otros supuestos, para combatir la legalidad de los actos, resoluciones y sanciones impuestas por cualquiera de los órganos del Instituto Nacional Electoral que no sean impugnables a través del recurso de revisión y que causen perjuicio al partido político o agrupación política con registro. Veamos temas importantes de esta tesis. Se trata de controvertir actos o resoluciones de la autoridad electoral. No es de cualquier autoridad. Y dentro de la autoridad electoral, es decir, Instituto Nacional Electoral, siempre que el acto sea de los órganos centrales. Si el acto a controvertir es de órganos distritales o de órganos locales, lo que procede es el recurso de revisión administrativa. Y también se establece en esta tesis que lo que procede es el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, no el recurso de apelación. Y es que en el procedimiento, vamos a la lámina anterior, por favor. En el procedimiento constitutivo de partido político, lo que tenemos es una organización de ciudadanos, una asociación política o un movimiento de ciudadanos, un movimiento político o incluso una agrupación política que ha crecido, que se ha organizado y que quiere ser partido político. Esta hipótesis no está en ninguno de los supuestos que hemos visto con antelación. Es un caso especial. La organización de ciudadanos que está en el procedimiento constitutivo de partido político. Una organización de ciudadanos que quiere ser partido político nacional tiene que informar al Instituto Nacional Electoral sobre sus ingresos y egresos durante todo este procedimiento constitutivo. Si derivado de estos informes o bien de la celebración de sus asambleas distritales o estatales para constituirse como partido político, se emite una resolución que la organización considere le causa agravio, puede impugnar, pero la impugnación tiene que ser juicio para la protección de derechos político-electorales del ciudadano. No recurso de apelación, porque el recurso de apelación solo está previsto para los partidos políticos, excepcionalmente para los ciudadanos en materia de sanciones, e incluso pudiera ser para extranjeros en materia de sanciones. No estamos viendo apelación, no voy a ir más allá, pero la organización de ciudadanos, sea agrupación política nacional, sea asociación civil, sociedad civil, un movimiento ciudadano o cualquiera otra forma de organización política de los ciudadanos para constituir un partido político, el medio de defensa es el juicio que estamos estudiando. Y vean cómo en la enumeración de los artículos invocados tenemos, entre otros, los artículos 1, 9 y 17 de la Constitución Federal. ¿Por qué el artículo 1? Porque el derecho político electoral es un derecho humano. Y justamente en el artículo 1 tenemos las disposiciones varias relativas a la defensa de los derechos humanos. El artículo 9, porque el derecho de asociación política
para los ciudadanos mexicanos está ahí, en el artículo 9, el derecho de asociación y el derecho de reunión para fines políticos. Y el artículo 17, porque establece el derecho humano de acceso a la impartición de justicia. De ahí la cita de estos artículos, con independencia de todos los demás que son relativos al juicio que estamos estudiando. Si se trata de una organización de ciudadanos que recibe del Instituto Nacional Electoral, órganos centrales, un acto o una resolución que le cause agravio, el medio de impugnación es el juicio para la protección de derechos político-electorales del ciudadano. No está previsto en ninguna parte de la ley, pero por supuesto que está en el contexto de derechos político-electorales y debe ser motivo de protección, y la protección es esta vía impugnativa. Vamos a la siguiente lámina, si no hay comentarios o preguntas. Adelante, Maurilio. Sí, buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Vinculado un poquito con este derecho de afiliación, ¿qué pasa cuando un ciudadano es afiliado, digamos, indebidamente por algún partido político? ¿Cuál sería la vía idónea para combatir este caso? Justamente el juicio que estamos viendo tampoco está previsto en parte alguna. Sí, pero es violación a su derecho de afiliación a un partido político, nada más que aquí en sentido contrario. Un partido político me afilió de oficio. No me interesa formar parte de ese partido político. Le pedí que me desafiliara, sí, que me excluyera de su padrón de afiliados, y nada ha hecho. Vengo a impugnar la omisión de respuesta a mi petición de exclusión del padrón de afiliados. O bien, el partido me dijo que no, que le interesa que yo forme parte de sus afiliados, y me ha dado una respuesta negativa. En cualquiera de los dos supuestos, el medio de impugnación es el juicio para la protección de derechos político-electorales del ciudadano por afiliación indebida. El derecho de afiliación es personalísimo del ciudadano. Si el ciudadano no ha manifestado su voluntad de querer pertenecer a un partido político, el partido político no lo puede incorporar. La vía impugnativa es el juicio que estamos estudiando. Tampoco está prevista esta viabilidad en ningún precepto de la legislación constitucional o legal. Gracias por tu pregunta, Maurilio. Gracias. Espero que la respuesta sea satisfactoria, y si no, escucho tus comentarios. Solo ¿cuál sería la autoridad ante quién se presentaría el medio de impugnación? ¿Sería el propio órgano del partido? Primero, la petición de exclusión, sí, ante el órgano del partido. Pero como esto no está legalmente previsto, si no se hace la petición, no sería impedimento para la procedibilidad del juicio. Sí, lo correcto es evitar el juicio, pedir la desincorporación. Si no hay respuesta o la respuesta es negativa, promover el juicio para que el partido sea llamado al proceso y, por una parte, informe por qué lo afilió. Y segundo, para que sea sentenciado, sea escuchado en juicio, para, llegado el momento, dictar sentencia obsequiando la petición del ciudadano. Yo no quiero formar parte de ese partido político, desafílienme, por favor. Sí, la sentencia sería favorable al ciudadano. ¿Quedó completa la pregunta, Maurilio? Sí, doctor, gracias. Digo la respuesta, no la pregunta. La pregunta sí la habías formulado completa.
La respuesta es la que parece que le había faltado algo. Gracias, doctor. Con gusto. Adelante, Mayra. Disculpe, doctor, en relación a la pregunta que acaba de hacer mi compañero, en el INE, cuando un ciudadano es desafiliado indebidamente, lo que se tramita es un POS, y quien resuelve sobre la debida afiliación es la UTSE. A ver, sí, no necesariamente. Sí, porque a mí no me gustan los acrónimos, la POS y la UTE, pero sé de lo que estamos hablando. Sí, el procedimiento ordinario sancionador, pero esto es para sancionar al partido que indebidamente afilió al ciudadano. Sí, y no puede ordenar la unidad técnica, desafílialo, ni puede tampoco sancionar la unidad técnica. El procedimiento ordinario tendrá que concluir con la resolución sancionadora de la autoridad competente para emitir resoluciones en procedimiento ordinario sancionador. ¿Sí? Pero es para sancionar o no sancionar. Porque podría el partido político defenderse y decir, aquí tengo la constancia de afiliación, un ciudadano que se ostentó con ese nombre, solicitó afiliarse, aquí está la petición, aquí está la fotografía y aquí está una copia de la credencial que se le otorgó, porque pudiera incluso tratarse de un homónimo. Y quizá lo que aparezca, como debe ser, solo sea el nombre del afiliado. Pero una vez aportadas todas las pruebas, pudiera ser que el que denuncia no sea el que está afiliado, sino que sea un homónimo y recabadas todas las pruebas, se pueda demostrar por el partido que su afiliado se llama como se llama el denunciante, pero que son dos personas diferentes. O bien, puede ser que efectivamente afilió de manera indebida, caso en el cual procede la desafiliación. Sí, depende del caso concreto, Mayra. Sí, es que yo lo comentaba en específico, porque este tipo de procedimientos yo los he visto cuando saca el INE la convocatoria para los capacitadores y supervisores electorales. Sí. Entonces, cuando ellos hacen el registro para aplicar el examen de conocimientos, pues se checa que no estén afiliados a ningún partido político. Y muchísimas veces salen que sí los afiliaron y ni siquiera sabían de dónde o qué. Entonces se instala el procedimiento ordinario sancionador y sí me ha tocado ver que los desafilian porque les piden a la Dirección de Prerrogativas y Partidos políticos que se les dé la baja para que puedan ellos continuar en el proceso. Correcto. Pero no es necesario el procedimiento ordinario sancionador, porque, insisto, es para sancionar. Puede ser sancionable o no dependiendo de la conducta. Por eso los ejemplos que ponía. Pero para el efecto, para el solo efecto de desafiliar, sería suficiente la petición del ciudadano al partido político. O incluso la orden, lo que no encuentro es el fundamento, si no sé cuál pudiera ser el fundamento para que la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos le pudiera ordenar al partido desafilia a este ciudadano que nunca se afilió. Sí, porque le estaría dando una orden sin haber respetado su derecho de ser oído y vencido en juicio. Que al contrario, el partido político podría impugnar esa orden de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos. Podría decir, el director ejecutivo me está ordenando algo que es contrario a derecho. El ciudadano vino y se afilió o solicitó ser afiliado. Aquí está su expediente. Se afilió desde tal fecha
ha pagado cuotas, ha realizado estas actividades partidistas, en fin, ¿sí? Tiene derecho el partido a defenderse. Por eso lo que yo decía es la petición del ciudadano. Él sí puede pedir, desafíliame, yo nunca me afilié y dame una constancia de no afiliación. Sí, porque no es suficiente el desafílialo, porque el hecho de haber dejado de estar no significa que no estuvo. Y si estuvo voluntariamente, pudiera ser un impedimento para ser capacitador. Pudiera ser. Sí, habrá que ver los términos tanto de la convocatoria como del fundamento de ese requisito negativo de no formar parte de un partido político. Porque para mí el derecho de formar parte de un partido político no inhabilita para cargos, para desempeñar cargos. Es un derecho fundamental. Lo que inhabilita es ser dirigente, pero no ser afiliado. Sí, habría que ver el fundamento que sustente ese requisito negativo para ver si es correcto o es violatorio de derechos humanos. Si mi derecho de afiliación a un partido político es un derecho humano y no me puede impedir el ejercicio de otros derechos, a menos de que una norma de la misma o superior jerarquía lo impida. Sí, establezca como requisito negativo no formar parte de un partido político. Pero normalmente lo que se constituye en impedimento es el hecho de ser dirigente municipal, seccional inclusive, seccional, municipal, distrital, estatal o nacional de un partido político, o formar parte de los órganos de dirección, órganos partidistas de dirección. Bien, vamos a escuchar la pregunta de Violeta y si hay algo más, vuelvo contigo, Mayra. Adelante, Violeta. Pues no es una pregunta, doctor, esa para ver si no confundo más a la compañera en el tema. Son dos cosas diferentes, algo parecido con la violencia política en razón de género. Se pueden utilizar ambas vías, dependiendo qué es lo que quiere el justiciable. En este caso, el procedimiento ordinario sancionador sería para poder sancionar al partido político que afilió indebidamente al ciudadano. Si esa es la pretensión de la persona, sería el procedimiento ordinario sancionador. Pero si lo que se quiere es restituir el derecho político violado, en este caso haber sido registrado sin su autorización, entonces sería el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano. Es exactamente lo mismo que pasa con la violencia política en razón de género. Tal vez haya que unificar criterios, tal vez se tenga que hacer una revisión, pero son dos vías que sirven para el mismo supuesto, dependiendo qué es lo que busca el justiciable. En el caso de la violencia política en razón de género, el juicio para la protección de los derechos políticos electorales de la ciudadanía o el procedimiento especial sancionador, si lo que yo quiero, porque me están violentando mi derecho político de ejercicio del cargo, y lo que quiero es que me restituyan en ese ejercicio del cargo, es decir, que mi derecho político, que mi derecho electoral sea restituido, entonces me voy al juicio para la protección de los derechos políticos electorales. Y si lo que quiero es que sancionen a la persona que me está violentando, porque a lo mejor ni siquiera me está violentando, me está obstruyendo, pero sí me está violentando. Son cosas diferentes. Me puede estar maltratando todo el tiempo en una sesión de cabildo, pero me citó correctamente a la sesión de cabildo. Me dio los documentos, entonces ahí no hay una obstrucción a mi cargo, no hay una necesidad de ir a presentar un JDC, perdón, doctor, un juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, sino un procedimiento especial sancionador, porque lo que a mí me interesa es que cese esa molestia, esas ofensas que me está haciendo esa persona. Entonces estamos ante violencia política, que puede ser en razón de género o no, simplemente violencia política, pero entonces si lo que yo quiero es que lo sancionen, que lo castiguen, que hagan algo con esa persona, me voy al procedimiento especial sancionador. Sirve exactamente,
O sea, se pueden utilizar las dos vías al mismo tiempo incluso, pero dependiendo qué es lo que quiere el justiciable, es exactamente lo mismo que pasa en el procedimiento ordinario sancionador y el juicio para la protección de los derechos políticos electorales, doctor Mayra. Gracias, Violeta. Adelante, Salomón. Buenas noches. Buenas noches. Sobre el mismo tema, bueno, con mi poca experiencia que he tenido, el pasado proceso electoral concurrente aquí en el Estado de México con el federal, ciertamente, como usted lo indica, doctor, el OPLE pues sabía, ¿no?, que era algo pues ilegal, ¿no?, que en la convocatoria apareciera ese requisito de no pertenecer a un partido político para ser capacitador. Entonces lo que recomendaba el mismo OPLE decía que como era una convocatoria con términos del Instituto Nacional Electoral, pues que se acudiera o se recomendara a los participantes que aparecieran como afiliados en el portal del INE, que realizaran lo que dice la compañera, el procedimiento ordinario sancionador, por los tiempos en que se tarda en resolverse. Entonces el OPLE podía actuar de buena fe, en el entendido de que el participante a la convocatoria para CAE pues acudía a esa instancia. Creo que nada más lo hacía por el tiempo, ¿no? Para que no le causara algún perjuicio en lo que hacía su labor de capacitador, pero sí lo hacían de esa manera con el ordinario sancionador. Gracias. Gracias, Salomón, muy amable. Sí, en la práctica vamos a encontrar prácticas viciosas y malos consejos. No necesariamente lo que dicen es lo que deba proceder. ¿Sí? Pero, en fin, creo que quedó claro. Según la finalidad, será la vía. Si lo que quiero es quedar libre de pecado para poder ser capacitador, pues puedo hacer la petición directa y se acabó. O bien demandar en juicio ciudadano para que sea el tribunal el que le ordene al partido, previo respeto de su derecho de defensa, que le ordene que dé de baja al ciudadano que no se afilió. ¿Sí? Espero que haya quedado claro, Mayra. Bien, vamos a la lámina siguiente, por favor, Alex. Este otro tema, tesis de jurisprudencia 31, diagonal 2012. Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Compete a la Sala Superior conocer de omisiones que vulneren el derecho de asociación. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 17, 99, párrafo segundo y cuarto, fracción quinta, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 184, 189, fracción primera, inciso E, 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 83, párrafo primero, inciso B, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, se colige que la Sala Superior es competente para conocer de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano que se promuevan por violación al derecho de asociarse para tomar parte en forma pacífica. Vamos a la lámina siguiente, por favor. En los asuntos políticos, gracias, Alex. En ese contexto, a la Sala Superior corresponde conocer de los juicios de esa naturaleza en los que los ciudadanos controviertan omisiones en el trámite y substanciación de los medios de impugnación relacionados con la solicitud de registro de partidos y agrupaciones políticas, al estar vinculados con el derecho de asociación, competencia expresa de la misma. Aquí estamos ante una variante.
habíamos dicho que la asociación que reciba una respuesta negativa a su petición de constituirse como partido político nacional, o bien para constituirse como agrupación política nacional, puede impugnar mediante el juicio para la protección de derechos político-electorales del ciudadano. Pero aquí estamos ante una omisión, o como se señala en la propia tesis de jurisprudencia, un entorpecimiento del trámite para dictar resolución, positiva o negativa. Y esto me recuerda lo que pasó, que yo sepa, no es este el motivo de la tesis de jurisprudencia. Regresamos a la lámina anterior, por favor, Alex. Gracias. Aunque en términos generales se refiere a omisiones que vulneren el derecho de asociación, decía yo, por entorpecer el procedimiento o por no dictar resolución. Si ustedes revisan, la tesis es de 2012. Recuerden que en 2019 se llevó a cabo el procedimiento para la constitución de nuevos partidos políticos. Procedimiento que debió haber concluido en diciembre de 2019. Y sin embargo concluyó, si no mal recuerdo, allá por el mes de febrero de 2020. Hubo un retraso en el procedimiento de resolución de la autoridad electoral. Primero, amplió el plazo para dar por concluido el procedimiento constitutivo. Pudo haber tenido razón, dado el hecho de la pandemia, que para mí en realidad no había justificante, pero vamos a pensar que hubiera justificación. Sin embargo, la autoridad pudo haber resuelto a tiempo sin tener que llevar a cabo todas estas prórrogas. La falta de resolución pudo haber sido objeto de impugnación con fundamento en esta tesis de jurisprudencia, porque el instituto se está tardando en dar solución a mi petición de registro como partido político nacional. También se involucra aquí a las agrupaciones políticas nacionales. Y lo mismo, este supuesto no está previsto en la ley. La negativa y su impugnación sí están previstas, pero el entorpecimiento del procedimiento, la falta de resolución, no está expresamente prevista. Por eso también la existencia de otra tesis de jurisprudencia, al haber sustentado el criterio de que no solo son los actos positivos los que son objeto de impugnación, sino también las omisiones, porque no es necesario que la autoridad actúe para causar agravio. La no actuación o la no actuación diligente también causa agravio y por tanto puede ser objeto de impugnación. Ese es el supuesto al que se refiere esta tesis de jurisprudencia. Vamos a la siguiente, por favor. Cuando haya preguntas, con toda libertad, levanten la mano, porque estos ya son temas que no están en el contexto de la normativa formal. Pero para mí el sistema normativo jurídico se integra no solo con la ley, sino también con la costumbre, con la jurisprudencia, con los usos y con las normas convencionales, con los tratados internacionales sobre derechos humanos para la materia nuestra, para la materia electoral. Así que no todo ha de estar en la ley. Puede algo estar fuera de la ley, no en la ley,
sino en la costumbre, en los usos o en la jurisprudencia. Vamos a la siguiente lámina, por favor, Alex. Tesis de jurisprudencia 13, diagonal 2021. Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano es la vía procedente para controvertir las determinaciones de fondo derivadas de procedimientos sancionadores en materia de violencia política en razón de género, tanto para la persona física responsable como para la denunciante. Vean, esto es también una variante. Es para controvertir las determinaciones de fondo de los procedimientos administrativos sancionadores. Sí, ya está todo el procedimiento sancionador agotado. Ya la sala regional especializada dictó su resolución y nos dice la sala, el juicio para la protección procede para controvertir las determinaciones de fondo derivadas de procedimientos administrativos sancionadores. Veamos el caso y el criterio. Hechos. Esta tesis de jurisprudencia deriva de una contradicción de criterios. La Sala Regional Toluca y la Sala Superior sostuvieron criterios distintos respecto de la vía procedente para impugnar las determinaciones de fondo de un procedimiento especial sancionador en materia de violencia política en contra de las mujeres en razón de género por parte de la persona denunciada o responsable. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Mientras que la Sala Regional consideró procedente el juicio de ciudadanía, la Sala Superior consideró que resultaba procedente el juicio electoral. Criterio jurídico. El juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano o juicio de ciudadanía es la vía procedente para controvertir las determinaciones de fondo derivadas de procedimientos administrativos sancionadores en materia de violencia política de género, tanto por las personas físicas denunciadas como de la parte denunciante. Justificación. Los alcances de la reforma en materia de violencia política de 13 de abril de 2020, así como los principios de congruencia y de efecto útil que procuran la armonización del sistema jurídico y también evitar confusión e incertidumbre entre los operadores jurídicos respecto de las vías de impugnación en materia de violencia política en razón de género, llevan a una nueva reflexión respecto a cuál es la vía idónea para controvertir las decisiones de fondo, determinaciones de fondo derivadas de procedimientos administrativos sancionadores en materia de violencia política en razón de género por parte de las personas físicas denunciadas o consideradas como responsables. La unificación de la vía impugnativa. Vamos a la siguiente, por favor. La unificación de la vía impugnativa en el juicio de ciudadanía facilita y da mayor certeza para efecto de la impugnación de las sentencias derivadas de los procedimientos especiales sancionatorios por cualquiera de las partes. Lo anterior es congruente con el hecho de que entre las medidas que pueden dictarse por parte de las autoridades jurisdiccionales está la pérdida del modo honesto de vivir para efectos de elegibilidad, o ésta puede actualizarse si se advierte el incumplimiento de la sentencia
o la reincidencia en la conducta, lo que implica una posible incidencia de los derechos político-electorales o en la condición de elegibilidad de la persona responsable. De ahí que, atendiendo al principio de certeza, resulta más adecuado que exista una sola vía para impugnar tales determinaciones y, por tanto, en contra de tales resoluciones proceda el juicio de la ciudadanía y no el juicio electoral, pues esta es una vía extraordinaria cuando los actos controvertidos no encuentran en los supuestos de procedencia de alguno de los juicios o recursos previstos en la ley de medios. En caso de sentencias, vamos a la otra lámina, por favor. En caso de sentencias de fondo, en procedimientos especiales sancionatorios, pueden incidir en los derechos político-electorales de la parte denunciada o responsable al imponer una medida que incide en su elegibilidad o al constituir un elemento objetivo a considerar en casos futuros de reincidencia o de incumplimiento, con lo cual resulta susceptible de ser un elemento que incida en sus derechos político-electorales, los cuales se encuentran garantizados por el juicio de ciudadanía. Cuestión distinta se presenta cuando es un partido político el que impugna una determinación sancionatoria, pues en tales supuestos, la vía impugnativa sería el juicio electoral al tratarse de la defensa de los derechos del partido. Una tesis extensa que tal vez nos lleve un poco a confusión o a una claridad no evidente. Regresamos al principio de esta tesis, Alex, por favor. Ahí, gracias. Estamos ante temas de violencia política en razón de género. Estamos ante procedimiento especial sancionador. Pero si advertimos, se trata de procedimientos especiales sancionadores de carácter local, no de carácter federal. Por eso, la intervención de la Sala Regional Toluca y la intervención de la Sala Superior. La impugnación, cuando se trata de aplicación de la legislación local, puede proceder ante la Sala Superior o ante la Sala Regional. Depende del tipo de elección en el cual se haya presentado la denuncia respectiva. Si es en la elección de gobernador o gobernadora, el conocimiento de la impugnación corresponderá a Sala Superior. Pero si es dentro del contexto de la elección de integrantes de ayuntamiento o de auxiliares de los ayuntamientos, o bien de la elección de diputados locales, la competencia para conocer de estas impugnaciones, previa participación, por supuesto, siempre del tribunal local, corresponde a salas regionales. Y por eso esta contradicción de criterios. La Sala Regional Toluca, en el caso que se cita en los datos proporcionados por la Sala Superior, la Sala Toluca sustentó la tesis de procedibilidad del juicio para la protección de derechos político-electorales del ciudadano. En cambio, la Sala Superior consideró que lo procedente era el juicio electoral. Ante esta contradicción de criterios, sustenta la Sala Superior que le asiste razón a la Sala Toluca, que lo mejor es la procedibilidad del juicio para la protección de derechos político-electorales del ciudadano, cuando quien no esté conforme
con la sentencia dictada por el tribunal local, sea el denunciado o el denunciante. ¿Qué es lo que procede? Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Porque quien comete violencia política en razón de género en contra de las mujeres es sancionado con la inscripción en la lista nacional de quienes han cometido este tipo de violencia y han sido condenados por el Tribunal Electoral. Esta inscripción se constituye en una causa de inelegibilidad y por tanto afecta los derechos político-electorales del ciudadano, en especial el derecho a ser votado. Por tanto, concluye la Sala Superior, lo que debe proceder es el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, como sostuvo la Sala Toluca, y no el juicio electoral, como ha sostenido Sala Superior. Adelante, Cecia. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Conozco de un tema de aquí del Tribunal Electoral de Guanajuato, en el que precisamente, como bien lo menciona usted, de un JDC resulta una sanción para un alcalde y entonces estaba precisamente dentro de la sanción que fuera inscrito en el registro. El alcalde impugna a través de un JDC ante Sala Regional Monterrey, que es la que corresponde a Guanajuato, y Sala Monterrey lo reencausa a un juicio electoral. Ahí, pero bueno, es que en el expediente, o bueno, lo que se publicó en Estrados, únicamente decía que se reencausaba, ¿no? Pero no encuentro un porqué o el motivo, al menos no lo encontré en aquella ocasión que estaba leyendo la razón del reencausamiento. ¿Sabría usted por qué pudiera ser en ese caso? Seguramente porque siguieron el criterio de la Sala Superior. Si la Sala Superior originalmente había considerado que debería de proceder el juicio electoral. Siguiendo el criterio de Sala Superior, habría que ver las fechas, porque vean que esta tesis de jurisprudencia es reciente, es de 2021. No tengo a la vista el dato de la fecha en que se aprobó, pero 2021, el caso que dice Cecia de Guanajuato, no sé de cuándo haya sido, pero seguramente el precedente de Sala Superior tiene mayor antigüedad y por eso, siguiendo el criterio de Sala Superior, la Sala Regional Guadalajara reencausó. Ya con esta tesis de jurisprudencia tendría que volver a reencausar para regresar a la vía impugnativa originalmente invocada, juicio para la protección de derechos político-electorales del ciudadano. Adelante, Cecia. Ok. No, doctor, pues muchas gracias. La resolución, bueno, más bien, el asunto es de este año. De hecho, no se crea, no, tiene usted toda la razón. Fue resuelto el JDC en 2021. Sí, es correcto. Puede que esa sea la razón. Sí, seguramente esa fue. Si no, no la conozco, pero deduciendo lógicamente, pienso que eso fue lo que pasó. Y seguramente ya con esta tesis de jurisprudencia, que es obligatoria para todas las salas, tendrán que recurrir al juicio para la protección de derechos político-electorales del ciudadano. Ya lo que quedó resuelto, está resuelto. No hay problema. Pero a partir de la notificación y vigencia de esta tesis de jurisprudencia, las salas regionales tienen que seguir esta vía impugnativa. Gracias, Cecia, por tu intervención y la ejemplificación, que siempre es importante. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario u observación? Si no es así, vamos a la siguiente tesis, por favor, Alex. Correcto.
Gracias. Aquí tenemos esta otra tesis, la 12/2021. Juicio para la protección de los derechos político-electorales es una vía independiente o simultánea al procedimiento especial sancionador para impugnar actos o resoluciones en contextos de violencia política en razón de género, que es lo que nos decía Violeta al intervenir con motivo de la pregunta de Mayra. ¿Sí? Ya tenemos estas tesis en el formato que ha establecido la Suprema Corte. A mí me gustaba más el formato anterior, pero son formalidades a las que tenemos que acostumbrarnos y entenderlas, por supuesto, con la lectura integral de todo lo que se presenta en las nuevas tesis de jurisprudencia. Yo no cito en todos los casos la justificación porque muchas veces con los hechos y el criterio que constituye la jurisprudencia actual queda explicado de manera completa. Aquí tenemos los siguientes hechos. La Sala Regional Toluca y la Sala Superior sostuvieron criterios distintos respecto de la procedencia del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano en contra de las mujeres por razón de género, pues mientras la primera consideró necesario previamente la presentación de una queja o denuncia a través de un procedimiento especial sancionador, la segunda determinó que también podrían presentarse de manera independiente o simultánea a dicho procedimiento. ¿Sí? La Sala Toluca estableció el criterio, primero procedimiento especial sancionador y después juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. La Sala Superior dijo no, es independiente uno del otro, por lo que ya quedó explicado. Las finalidades son diferentes. La finalidad del procedimiento especial sancionador es sancionar al responsable de la conducta antijurídica consistente en violencia política en contra de las mujeres por razón de género. La finalidad del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano es la reparación del agravio ocasionado. ¿Sí? Los fines son distintos, por tanto, son medios independientes. Se pueden promover los dos o las dos vías de manera simultánea o de manera sucesiva, como quieran. Y esto es lo que sustenta la Sala Superior al establecer esta tesis de jurisprudencia, que es, como podrán advertir, previa a la otra es 13/2021 y esta es 12/2021. Vamos a la siguiente lámina, por favor, Alex. Criterio jurídico. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determina que en casos donde se alegue la afectación de derechos político-electorales por actos cometidos en contextos de violencia política en razón de género, la presentación de juicios de ciudadanía o sus equivalentes en el ámbito local no requieren necesariamente la previa presentación y resolución de quejas o denuncias, pudiéndose presentar de manera autónoma o simultánea respecto de un procedimiento especial sancionador, siempre que la pretensión de la parte actora sea la protección y reparación de sus derechos político-electorales y no exclusivamente la imposición de sanciones al responsable. Creo que este tema ha quedado previamente explicado, aclarado
Y aquí está la tesis de jurisprudencia que sustenta estos criterios. ¿Algún comentario, duda, pregunta, observación? Bien. Si no tenemos intervenciones, vamos a la lámina siguiente, por favor, Alex. La tesis de jurisprudencia 22/2012. Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Procede contra actos y resoluciones de agrupaciones políticas nacionales. Esto tampoco está previsto en la ley. Dijimos de la procedibilidad del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano a partir de la jurisprudencia de la Sala Superior. La Sala Superior, primero, en la primera etapa, sustentó el criterio jurisprudencial de la improcedencia del juicio para la protección de derechos político-electorales del ciudadano en contra de los partidos políticos. Pero ante la insistencia de los afiliados de impugnar actos de los partidos políticos que les causaban agravio, la Sala Superior dejó sin efecto su primera tesis de jurisprudencia para establecer la procedibilidad de este juicio a fin de impugnar actos de los partidos políticos violatorios de los derechos políticos y político-electorales de sus afiliados, con independencia del carácter específico de afiliado. Pueden ser, según el estatuto de cada partido, simpatizantes, adherentes o militantes. Y cada partido político en su normativa estatutaria tiene la facultad de definir a quienes consideran militantes, a quienes simpatizantes y a quienes adherentes. Pero no hay ningún precepto jurídico, legal o constitucional que establezca la procedibilidad del juicio para la protección de derechos político-electorales del ciudadano para impugnar actos de las agrupaciones políticas nacionales. Actos de las agrupaciones políticas nacionales. Y esta tesis de jurisprudencia, que data de hace 10 años, estableció esa procedibilidad. Y para poder establecer la procedibilidad de este medio de impugnación a favor de los afiliados o asociados a una agrupación política nacional, determinó lo siguiente: de la interpretación sistemática de los artículos primero, 17, 41, párrafo segundo, ahora es párrafo tercero, base sexta, 99, párrafo cuarto, fracción quinta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, 34, 35 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 79 y 80 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, se advierte que el sistema de medios de impugnación tiene como finalidad la protección más amplia de los derechos ciudadanos, al sujetar todos los actos y resoluciones en la materia a los principios de constitucionalidad y legalidad. En este contexto, como las agrupaciones políticas, vamos a la otra diapositiva, como las agrupaciones políticas nacionales, gracias Alex, coadyuvan al desarrollo de la vida democrática del país y pueden afectar los derechos de sus integrantes, debe estimarse que sus actos y resoluciones quedan sujetos a ese control y por ende
que son impugnables a través del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Si la agrupación política nacional es un sujeto de derecho electoral, la agrupación política nacional se registra ante el Instituto Nacional Electoral. Se registran sus documentos básicos, pero no hay ninguna norma jurídica que otorgue a la agrupación política nacional la calidad de persona. Y tampoco, por supuesto, se puede equiparar a un partido político. Es simple y sencillamente una agrupación política nacional cuya constitución, cuyos derechos y deberes están previstos en la Ley General de Partidos Políticos y en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. No está prevista la procedibilidad del juicio para la protección de derechos político-electorales del ciudadano en ninguna parte de la legislación constitucional o legal aplicable. Sin embargo, uno de los principios rectores de la materia electoral es que todos los actos y resoluciones en materia electoral se deben ajustar a los principios de constitucionalidad, de legalidad y de definitividad. Por otra parte, el artículo 17 de la Constitución establece que nadie puede ejercer violencia para hacer cumplir las obligaciones o para hacer respetar sus derechos. A cambio, el Estado debe instituir tribunales que resuelvan estas controversias. Por otra parte, el artículo 18 del Código Civil Federal establece que ningún tribunal puede dejar de resolver una controversia ni a pretexto de falta, insuficiencia o bien de oscuridad de la ley. No hay ley, no resuelvo. La ley es incompleta, no resuelvo. La ley no es clara, no resuelvo. No se puede. Siendo tribunal competente, tiene que resolver. Interpretando la norma, que no es clara, integrando la norma que no está completa, o creando la norma del caso concreto para el caso concreto si no existe. Esta creación de la norma para el caso concreto es a partir de los principios generales del derecho o incluso de otros métodos como puede ser la analogía, resolver para un caso similar en términos similares, o puede ser por mayoría de razón, lo que está prohibido en materia penal, pero no en materia civil, o cualquier otro método para crear la norma jurídica o completar la norma jurídica del caso concreto. No está prevista la procedibilidad del juicio en contra de las agrupaciones políticas nacionales, pero no se puede permitir que sus actos, resoluciones y procedimientos queden fuera del control de juridicidad, como yo digo, para poder integrar convencionalidad internacional, constitucionalidad y legalidad. Todos los actos y resoluciones deben ser impugnables y causan agravio. ¿Por qué vía? Ya buscaremos la vía correspondiente en cada caso concreto. No hay una vía específica. Hemos creado en la jurisprudencia de la Sala Superior el juicio electoral. Y todavía se puede conocer como asunto general algunos casos que no queden en ninguno de los demás supuestos de impugnación. En mi opinión, ya los asuntos generales deben desaparecer, se debe derogar para quedar solo el juicio electoral
junto con los otros medios de impugnación expresamente previstos en la ley. ¿Algún comentario, duda, pregunta, observación? Este tema es igual que el tema de las coaliciones. No hay ningún precepto jurídico que establezca la procedibilidad del juicio que estudiamos para impugnar actos, acuerdos, resoluciones o procedimientos de las coaliciones. Y sin embargo, también procede esta vía impugnativa, como procede en contra de los partidos políticos. Bien, les decía preguntas, comentarios, dudas, observaciones. Nada, nadie. Continuamos entonces. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor, Alex. Una tesis relevante. La 30/2012. Juicio para la protección de los derechos político-electorales. Los diputados tienen interés legítimo para promoverlo contra la omisión de elegir consejeros del Instituto Federal Electoral. Esto se dio allá por los años 2010, 2011, cuando el consejero Sergio García Ramírez se retiró del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Y luego, si no mal recuerdo, uno o dos consejeros concluyeron su periodo y tuvieron que retirarse también. Y resulta que la Cámara de Diputados no procedió a la designación de los consejeros sustitutos. Y se mantuvieron, uno de los no presentes fue el consejero presidente, de tal suerte que los consejeros que continuaban en funciones tomaron el acuerdo de hacer una presidencia rotativa. No recuerdo si era por 1 o 2 meses. Cada uno de ellos ocupaba la presidencia durante 1 o 2 meses, según el acuerdo que asumieron, y así estuvieron rotando para cumplir esa responsabilidad, porque uno de los que habían concluido su periodo era justamente el presidente. Ante la falta de trámite y resolución, designación de consejeros, el entonces diputado por el Partido del Trabajo, Jaime Cárdenas Gracia, promovió el juicio para la protección de derechos político-electorales del ciudadano. No tenía interés jurídico porque no era agraviado directo. Sin embargo, consideramos que tenía interés legítimo y les voy a decir por qué, aunque no se dice expresamente en esta tesis. De la interpretación sistemática de los artículos 41, párrafo segundo, ahora párrafo tercero, base quinta, párrafo segundo y tercero, 51, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 79 y 80 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, se advierte que la organización de las elecciones federales corresponde al Instituto Federal Electoral en su carácter de organismo público autónomo y que los consejeros electorales del Consejo General son elegidos por la Cámara de Diputados. En esas condiciones, dada la representación popular que, vamos a la siguiente, Alex. En esas condiciones, dada la representación popular que ostentan los diputados federales, debe estimarse que cuentan con interés legítimo para promover el juicio para la protección
de los derechos político-electorales del ciudadano contra la omisión de la Cámara de Diputados de elegir a los referidos consejeros. Lo anterior a efecto de dar eficacia a la representación que asiste a los diputados para garantizar la observancia de la Constitución. Quedó aquí, en la redacción de la tesis, un tanto difusa la idea o las ideas centrales. Lo que yo sostuve en mi voto fue, primero, los diputados son representantes de la nación. 2, la Cámara de Diputados es el órgano competente para elegir a los consejeros integrantes del Consejo General del Instituto Federal Electoral en esa época. 3, la sociedad participa en el procedimiento de designación o elección de consejeros. Puede participar manifestando su punto de vista respecto de los candidatos aspirantes a consejeros, ya sea para apoyar su autopostulación o para dar datos negativos a fin de que no sean designados consejeros por las razones que los ciudadanos manifiesten tener y probar. Si la sociedad participa o tiene el derecho constitucional de participar y los diputados son representantes de la nación, por tanto, están legitimados para impugnar la inactividad de la Cámara de Diputados al no hacer la elección de consejeros correspondiente. Por tanto, el diputado actor tiene legitimación para promover este medio de impugnación. No hay interés jurídico, pero sí hay interés legítimo, como miembro de la sociedad y como representante de la nación. Y así fue como dimos autoadmisorio a la demanda del diputado Jaime Cárdenas Gracia, que, si no mal recuerdo, él había aducido violación a su derecho de ser votado en su vertiente de ejercicio del cargo, porque ante la inactividad de la Cámara se violaba su derecho a votar a favor o en contra de los propuestos como candidatos a consejeros electorales. Fue un tema interesante y esta fue la tesis que surgió en ese momento, y yo espero que no se tenga que reiterar el criterio en el año próximo, en que concluyen 4 consejeros, entre ellos el presidente. Espero que la Cámara de Diputados haga la tarea, que designe a los consejeros sustitutos y al sustituto consejero presidente, y que no volvamos a vivir lo que ya vivimos hace poco más de una década. Que el Consejo General no esté integrado con todos sus miembros y que el consejero presidente no esté designado. Sería lamentable que el Consejo General no esté debidamente integrado. En fin, queda ahí para la reflexión, para el análisis y la difusión, esta tesis relevante que espero, por el bien de México, no se constituya en jurisprudencia por reiteración. ¿Dudas, comentarios o preguntas? ¿No? Vamos a la siguiente lámina, por favor. Alex. Tesis de jurisprudencia 36 del año 2002. Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.
procede cuando se aduzcan violaciones a diversos derechos fundamentales vinculados con los derechos de votar, ser votado, de asociación y de afiliación. ¿Se acuerdan? En términos del artículo 80, párrafo 1, inciso F, hemos hecho referencia a esta palabra otros. El inciso F del párrafo 1 del artículo 80 establece: el juicio podrá ser promovido por la ciudadana o el ciudadano cuando, inciso F, considere que un acto o resolución de la autoridad es violatorio de cualquiera otro de los derechos político-electorales a que se refiere el artículo anterior. El artículo anterior es el 79, ya hicimos el desglose de los derechos políticos y político-electorales a que se refieren esos supuestos de procedibilidad. Aquí, la sala superior, en su primera integración, sostuvo el criterio siguiente: en conformidad con los artículos 79 y 80 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, en relación con lo dispuesto en los artículos 17, segundo párrafo, 35, fracciones 1, 2 y 3, 41, fracciones 1, segundo párrafo, infine, y cuarta, primer párrafo, infine, y 99, fracción quinta, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano debe considerarse procedente no solo cuando directamente se hagan valer presuntas violaciones a cualquiera de los siguientes derechos político-electorales. 1, de votar. Vamos a la lámina siguiente. De votar y ser votado en las elecciones populares. 2, de asociarse individual y libremente para formar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país. Y 3, de afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. Acuérdense, decíamos, el párrafo 2 del artículo 79 es adición de 2008 y esta tesis es de 2002. Por eso solo se hacía referencia a estos 3 derechos político-electorales del ciudadano. Dice, no solo procede en estos supuestos, sino también cuando se aduzcan violaciones a otros derechos fundamentales que se encuentren estrechamente vinculados con el ejercicio de los mencionados derechos político-electorales, como podrían ser los derechos de petición, de información, de reunión o de libre expresión y difusión de las ideas, cuya protección sea indispensable a fin de no hacer nugatorio cualquiera de aquellos derechos político-electorales, garantizando el derecho constitucional a la impartición de justicia completa y a la tutela judicial efectiva. Vean cómo el tribunal amplió estos supuestos de procedibilidad que literalmente redujo a 3. Derecho a votar y ser votado, aunque aquí están 2. Derecho de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica a los asuntos políticos del país. Y 3, de afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. Sino también otros derechos relacionados. No me acuerdo haber presenciado o haber conocido de algún asunto como el que les voy a decir y que se me acaba de ocurrir.
relativo al derecho de reunión o derecho de asociación para tomar parte en los asuntos políticos del país. Si un grupo de ciudadanos decidimos hacer una marcha de protesta y le pedimos a la autoridad de la localidad autorización para poder hacer esa marcha de protesta, le decimos cuál es la finalidad de la protesta, le decimos a qué hora y cuántos vamos a ir, que será una protesta pacífica dentro de los cánones jurídicos admitidos y vigentes, y la autoridad nos dice no, ya tengo comprometida esa ruta para, por ejemplo, un medio maratón o un maratón, o para un día, una tarde, una mañana o un mediodía de ciclismo vecinal. ¿Sí? No te puedo autorizar esa marcha. Podríamos impugnar esa negativa ante el Tribunal Electoral, aduciendo violación a nuestro derecho de libre asociación para participar en la vida política del país todo, o de nuestro estado, o de la Ciudad de México, o de nuestro municipio. Un derecho fundamental protegido mediante este juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Ayer hablábamos del derecho de petición. Infórmeme o denme informe de cuánto cobra por sus servicios el presidente del Comité Ejecutivo Nacional de mi partido. Soy afiliado, pago mis cuotas, aquí está mi credencial para constatar mi afiliación. Y le dicen, esos datos no están a disposición de todo mundo por seguridad del presidente del partido. Se puede impugnar la negativa. Denme una copia, derecho de petición, denme una copia del estatuto y de la estructura orgánica del partido, Partido Político Nacional. Quiero saber cuáles son los órganos que tenemos a nivel nacional, a nivel estatal y a nivel municipal. Y para completar la información, díganme cuánto cuesta mantener esta estructura orgánica. Si no hay respuesta en breve plazo, o si la respuesta es negativa, por seguridad del partido político no te podemos dar esa información, o es información reservada, o es información confidencial, lo que quieran decir, o no existe. La respuesta o la falta de respuesta puede ser objeto de impugnación ante el Tribunal Electoral. Depende, por supuesto, del carácter del tribunal, del partido. Si el partido es local, primero ante el tribunal local. Si es partido nacional, yo sostengo la competencia subjetiva, que siendo partido político nacional, la impugnación debe ser directamente ante el Tribunal Federal del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, hay tesis sustentando el criterio de que debe ser ante las autoridades locales si a quien se pidió esa información es un órgano local y que solo procederá ante la Sala Superior y Tribunal Federal, por supuesto, cuando la petición sea hecha a los órganos nacionales del Partido Político Nacional. En fin, los criterios pueden variar, lo que importa es que procede el juicio para la protección de derechos político-electorales del ciudadano para poder impugnar este tipo de actos o de omisiones. Violación al derecho a la información, violación al derecho de petición
o cualquier otro derecho relacionado con los fundamentales derechos político-electorales que están previstos literalmente en la Constitución y en la ley. Vamos a la lámina siguiente, por favor, Alex. Reglas específicas, la segunda parte. No hay. Sí, en el juicio para la protección de derechos político-electorales del ciudadano no tenemos reglas específicas, salvo lo que hemos estudiado como supuestos de procedibilidad objetiva del juicio para la protección de derechos político-electorales del ciudadano. No hay reglas especiales para la procedibilidad formal, no hay reglas especiales para la procedibilidad objetiva, o si hay solo una, el juicio solo puede ser promovido por los ciudadanos, nadie más. El juicio solo puede ser promovido por la ciudadanía, individualmente considerada o incluso en grupo. Lo hemos visto en el caso de la organización que pretende ser partido político. Son todos los ciudadanos organizados los que impugnarán, pero lo harán por conducto de su representante, que es el representante electo en términos del estatuto de la organización política. Y lo mismo si lo que se pretende es obtener registro como agrupación política. Serán los representantes de esta agrupación, de esta organización de ciudadanos, conforme a su estatuto como organización de ciudadanos, quien o quienes promuevan el juicio para la protección de derechos político-electorales del ciudadano. Y aunque el artículo 79, párrafo 1 de la Ley de Medios, establece que el ciudadano por sí mismo y en forma individual, no es una regla específica esto de que sea en forma individual. Puede ser también de manera colectiva. Pueden dos o más que tengan la misma pretensión. Ya no estoy hablando de la organización que quiso ser partido o agrupación política, sino de ciudadanos que tengan la misma o similar pretensión. Ha sucedido en muchos casos en que ciudadanos de un determinado municipio o de una determinada entidad que han solicitado su afiliación a un partido político y que no han recibido respuesta o han recibido respuesta negativa, se ponen de acuerdo, presentan una sola demanda con similar pretensión. En realidad, deberían de ser tantas demandas como ciudadanos impugnen y deben ser tantos juicios como demandas se presenten y sean admisibles. Cada demanda se tiene que analizar por sus características particulares. Aquí estaríamos ante una acumulación de facto. Se presenta una sola demanda por 2, 10, 100 o 1000 ciudadanos, demandan lo mismo, o no lo mismo, sino actos similares, la omisión repetida por cada petición, y por tanto los conceptos de agravio aquí sí pueden ser iguales. Para no tener que repetir 2, 10, 100 o 1000 veces la misma demanda, los mismos conceptos de agravio y similares hechos, en una sola demanda se unen todos los interesados, presentan su demanda y el tribunal podrá, en su caso, determinar primero la separación, porque son distintos juicios, la escisión, divídase el caso en tantos expedientes como ciudadanos demandantes hay. O bien, asume la acumulación de facto, determina una acumulación de derecho
tramita por cuerda separada cada uno de los casos, cada uno de los expedientes, y llegado el momento, resuelve todos los casos con una sola sentencia. O bien, lo que decía, puede escindir, puede acumular solo aquellos casos que tengan las mismas características y separar los que tengan características diferentes. Estas características diferentes pueden ser, por ejemplo, la falta de firma y la falta de huella digital. No hay firma y tampoco hay una huella digital. No podemos tener por actor a quien no firmó. Y se puede hacer la escisión para desechar esa demanda carente de firma. Pueden en el proemio de la demanda venir los nombres de 1000 ciudadanos y pueden en las hojas de firma haber firmado solo 950 personas. Los otros 50 casos serán desechados, ya sea con una sola sentencia o con 50 sentencias similares. Lo práctico, lo cómodo, lo procedente jurídicamente es desechar todos en una o con una sola sentencia. Bien, ¿alguna pregunta, comentario, duda, observación? Creo que acabamos las láminas, ¿verdad, Alex? ¿O hay alguna todavía? Todavía hay algunas, doctor. ¿Perdón? Todavía hay algunas. A ver, si quieres, pásalas. Creo que es algo que ya dije, pero que podemos tener cuando menos el rubro. La tesis de jurisprudencia 2/2010. Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, requisitos para su procedencia. Los requisitos para la procedencia del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano están previstos en los artículos 79 y no en el 80 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, pues del contenido del primero se obtiene que para la procedencia se requiere la concurrencia de los siguientes elementos. A, que el promovente sea un ciudadano mexicano. B, que este ciudadano promueva por sí mismo y en forma individual. Y C, que haga valer presuntas violaciones a cualquiera de los siguientes derechos políticos: de votar y ser votado en las elecciones populares, de asociarse individual y libremente para tomar parte en, seguimos, la otra lámina, para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos y de afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. En fin, todo esto ya lo explicamos, pero está ahí la cita de la tesis de jurisprudencia que fue establecida desde el año 2002. Vamos a la siguiente tesis, por favor, Alex. ¿Es la continuación? Sí. La continuación la pasamos y vamos a la siguiente tesis. Okay. Sería toda. Ya es toda, ¿verdad? Sí, ya, esto ya lo explicamos, todos los demás casos que pueden ser conexos a los 3 o 4 derechos político-electorales mencionados. Bien, preguntas, comentarios, dudas, observaciones. Si no tenemos intervenciones, son las 8:58. Damos por concluida la sesión de hoy y continuaremos en la programación que se haga en otra oportunidad. Estaré con ustedes seguramente todavía en otras sesiones de este diplomado. Cuando me toque participar, si tienen preguntas relacionadas con mis participaciones, con todo gusto me hago cargo de ellas. Por lo pronto, que descansen. Gracias por su atención, por su presencia y nos veremos en otra oportunidad. Buenas noches para todos. Buenas noches a todos y a todas. Gracias, magistrado. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias a ustedes.
Gracias, Alex. Muy amable.